Hola mis amores, ¿cómo estáis? Hoy vamos con un perfume de la casa Montblanc para mujeres, que se llama Montblanc Lady en Blend. Aquí tenemos el vial de perfume en la muestra, que vamos a comentar si lo compraríamos o no lo compraríamos. Aquí vemos cómo vamos a encontrar este perfume en tiendas, que hay que decir que, wow, el frasco es completamente precioso, ¿eh? No me digáis. Es una preciosidad. Estos trabajos en cristal, la verdad es que llaman muchísimo la atención y es un frasco muy bonito. Se trata de un perfume que es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Voy a ponerme aquí en el papelito para refrescarlo. Es un eau de parfum y os voy a leer sus notas y lo comentamos. Uy, de salida huele, no lo pone, pero huele un poquito a esa parte como de... como si tuviera pomelo, un cítrico fuerte. Bueno, os leo las notas, que me adelanto. Este perfume es del año 2015, de la familia Chypre Frutal, con notas de salida de grosellas rojas, mermelada, rosa rosada y melocotón, notas de corazón, pachulí, sándalo y palisandro, y notas de fondo almizcle y frambuesa. Perfume con una duración entre las 4 y 5 horas, con una intensidad media la primera hora y luego baja un poquito la intensidad, ¿de acuerdo? Veréis, la salida, desde luego, sale con una potencia prácticamente, a mí me da un poquito cítrico, es como si este aroma también tuviera algún tipo de aroma cítrico, me llega un poquito amargo, como si tuviera pomelo, y luego rápidamente nos vamos a encontrar con la parte de la rosa junto con un toque frutal dulce, ¿no? Es como si nos encontramos unas rosas con un toque de grosellas o de mermelada de grosellas, en tono más bajo, porque lo que más sentimos es la rosa. Después, cuando vamos pasando un poquito el tiempo, esa parte un poquito cítrica que me da a mi olfato se va disipando y nos vamos a encontrar con una rosa un tanto más presente en el perfume. Y luego, por supuesto, tiene ahí esos toques tanto de almizcle y sigue teniendo una parte frutal en el perfume como es la frambuesa. Pero en este caso, tanto aparte de esa parte como de mermelada, que sobre todo en el principio la notamos un poquito más dulce, en lo que es esa parte de corazón fondo, la rosa va a ir acompañada de un toque frutal un poquito más ácido, como si esa frambuesa que la acompaña en el fondo no fuera un aroma tan frutal, goloso, sino más ácido, un poquito más verde. Entonces es así como lo encontramos. Creo que en este perfume lo importante es el aroma de la rosa. Es un perfume que por supuesto yo no lo veo unisex, lo veo bastante más del lado femenino que del masculino, y sí que es importante que este perfume va a ser para personas que le gusten especialmente los aromas de rosa con un toquecito frutal por ahí en medio, ¿de acuerdo? Y a ver, hay que decir que es un aroma que es agradable, es bonito, una intensidad media, justita para poder llevarlo bien. Tal vez la duración del perfume, siendo uno de parfum, al menos en mí, no ha tenido toda esa duración que podría esperar un poquito más de uno de parfum. Pero bueno, a estas alturas las duraciones ya sabemos cómo son. Y únicamente la recomendación de que es para personas que les guste la rosa con un toquecito frutal. Es agradable, es fresco, pero sí que es cierto que este tipo de aroma no es exactamente de mi gusto personal, ¿no? Probablemente no es ese tipo de rosa que yo suelo buscar, se siente bastante más presente la rosa que el resto de aromas. Entonces, ¿yo este perfume lo compraría? No, no es un perfume que yo compraría para mí. Ahora bien, si lo encuentras a buen precio, eres muy amante de los aromas de rosa, tampoco lo veo complicado, prácticamente que te gusten los aromas de rosa, poquito frutal y ya está, no es un aroma complicado. Entonces, si yo sé que se lo tengo que regalar a una persona que le gustan los perfumes de rosa, pues oye, pues quizá y es un perfume que no implica riesgo y podría ser un buen regalo. Por lo cual, yo no lo compraría,
y si lo recomiendo es a personas que os guste la rosa con un toquecito frutal. Y no es más complicado el aroma, la verdad. ¿Veis cómo es el perfume? Que es un perfume muy bonito. Y si entra dentro de esos gustos personales, pues genial. No le saco especialmente pegas, únicamente que no me hace vibrar su tono de rosa, pero poco más. Así que bueno amigos, así de sencillo. Si habéis probado este perfume de Montblanc Lady Emblem, lo tienes o lo has tenido, me encantaría que nos contéis cómo es vuestra experiencia con este perfume, qué es lo que os encanta o os gusta de él, que así, por supuesto, vuestras opiniones nos ayudan mucho. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya sido un poquito de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.